No estén grabando. Bueno, parece que no estaba grabando, ahora creo que sí. Ahora sí. Bueno, reitero, entonces les decía, ustedes tienen que elaborar su trabajo en base a la revisión de la literatura que han hecho. Ahora ya tienen que ponerse a pensar, en base a la revisión de la literatura que han hecho, cuál va a ser el título del artículo que van a elaborar en grupo, las 10 personas. Cuál es la pregunta de investigación que van a responder, el marco teórico analítico que van a utilizar, y en base al marco teórico analítico que van a utilizar, también de ello se va a derivar, y de hecho el marco teórico que van a elegir va a determinar la metodología, la especificación econométrica del modelo que van a utilizar, ¿no? Entonces, el marco teórico analítico, en realidad, que es la teoría económica, en realidad les va a permitir establecer la especificación econométrica del modelo, es decir, cuál va a ser la variable dependiente, las variables independientes, qué tipo de relación existen entre la variable dependiente y las variables independientes, según la teoría que ustedes han revisado, cuál es el signo, el tipo de relación positivo o negativa, el tamaño de los coeficientes que se ha encontrado en la revisión de la literatura, y en base a esa revisión de la literatura, ustedes tienen que, bueno, en el cuadro de revisión de literatura, aquí voy a ir a ver a uno de los trabajos que en este momento los tengo abierto. Es lo que uno de los trabajos, bueno, es uno de los grupos que es el trabajo que me ha enviado. Acá está lo que les pedía, el artículo, la lista, el índice de los 10 artículos de cada uno de los estudiantes. Fíjense acá, los 9 artículos, por ejemplo, de su compañera, de su compañera es el Natalie, y así, ¿no? Bueno, la primera parte es de la lista, del listado del índice de los artículos. Y después les pedí que, a ver, no, aquí tienen, que cuadro de la revisión de la literatura, quiero, no sé si lo tienen acá. Acá, ¿no? Entonces, en el cuadro de la revisión de la literatura, creo que en algunos casos hay algunos columnas que no me han completado. Bueno, tengo que ir más. Acá está, ¿no? Por ejemplo, en este por ejemplo, la pregunta de investigación, no sé si no. A ver, en realidad, todos los trabajos tienen una pregunta de investigación. En muchos de los casos, en casi todos los casos, justamente conozco este artículo de Armando Sánchez, ¿no? Armando Sánchez actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, les decía, todos los artículos en realidad siempre tienen una pregunta. En la mayor parte de los casos está explícitamente establecido cuál es la pregunta de investigación, como les mostraba la clase pasada, ¿no? A ver, no sé si voy a ir en este momento. Bueno, voy a ir de todas maneras acá. Les mostraba la clase pasada, por ejemplo, en este artículo que es lecciones de la política monetaria para economías abiertas, para pequeñas economías abiertas y economías de mercado emergentes. Por ejemplo, en la introducción acá están las preguntas de investigación, acá explícitamente, ¿no? Está en inglés y después tenemos también, les mostraba la clase pasada, en español, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lecciones deben aprender las economías de mercado emergentes y las experiencias de implementación de políticas monetarias de las economías avanzadas? En realidad, cualquier artículo siempre tiene una pregunta de investigación. Todo proceso de investigación inicia con una pregunta de investigación y, por ejemplo, les mostraba también otro caso, ¿no? El día martes, por ejemplo, a ver, tiene todas, solamente es cuestión de leer, por eso
justamente era leer y analizar el artículo. En la mayor parte de los casos está explícitamente planteado cuál es la pregunta de investigación. Por ejemplo, en este otro caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, la versión en inglés está arriba y la versión en español traducida es esta. Por ejemplo, está nuevamente en introducción. Dice, ¿no? En este contexto, bueno, habla del contexto, de la economía, en contexto de COVID, y al final, casi en las últimas 4 líneas, dice, en este contexto, una pregunta importante, acá está de manera implícita, ¿no? No dice, en este contexto, una pregunta importante es, ¿en qué medida las diversas herramientas de política monetaria deben proporcionar una relajación adicional y contribuir al logro de las metas establecidas? En este caso, la meta de inflación del 2%. Muchas economías en el mundo están guiadas su política monetaria a través de las metas de inflación. Y una de esas economías que trabaja con metas de inflación es justamente Canadá. Entonces, siempre todos los artículos tienen, bueno, ustedes tienen, les decía, tienen un montón de artículos que han revisado, de títulos, resúmenes. Entonces, en base a esto, ustedes, van a identificar cuál es el vacío de conocimiento. Bueno, ya saben qué se ha escrito, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, o de lo que sabe ustedes van a decir que algo está mal. Entonces, lo que están haciendo es identificar lo que decíamos, el vacío del conocimiento. Es decir, al final, lo que ustedes tienen que identificar es cuál va a ser ahora sí, su pregunta de investigación del grupo. Ustedes revisaron varios artículos y cada artículo tiene su pregunta de investigación. Ahora ustedes tienen que pensar, les decía, cuál va a ser esto. Entonces, estamos pensando ya en esto. Estamos pensando en el artículo que ustedes van a elaborar, y el artículo que van a elaborar, pues, ¿dónde está? El artículo que van a elaborar es esta, ¿no? Entonces, la estructura. Entonces, el título. ¿Cuál va a ser el título que van a elaborar? El título, pues, tentativamente, porque después al final van a volver a revisar y cuál va a ser el título. Aunque ya hemos dicho también esto, ¿no? Ustedes ya saben también, en realidad, la manera como se expone un artículo es así. Voy a ir también a esa parte. A ver, puedo ir rápido así porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ustedes también me están siguiendo relativamente rápido porque esta parte ya lo hemos estudiado. Les decía, ¿dónde está acá? La manera como se expone un artículo, pues ustedes han visto ya varios artículos. Entonces empiezan con el título, la introducción, no me salía el título, el abstract resumen, las palabras claves, la introducción, materiales, métodos, análisis, resultados, discusión y conclusiones. Es la manera como se expone un artículo, pero en realidad la manera como se escribe, cómo se trabaja un artículo es empezando los resultados, discusión, conclusiones, material y método, introducción. Y de hecho hemos explicado estos 10 pasos, ¿no? Elija la revista donde quiere publicar, agrupe los resultados en tablas y figuras, escriba los resultados, prepare la discusión, el análisis, describa los métodos y técnicas y al final concluyen con la redacción del artículo, del título del artículo, ¿no? Entonces, en base a lo que ustedes han revisado, en la parte de introducción, les decía también, en la parte de introducción, ustedes lo que van a hacer es identificar cuál es el vacío de conocimiento que pretenden subsanar con la investigación, ¿no? Entonces, además, antes van a decir, ¿no? Es economía del COVID, específicamente políticas económicas no convencionales. Ahí probablemente me van a decir qué son y en qué consisten las políticas económicas no convencionales y específicamente las políticas monetarias no convencionales, tema específico, por qué es importante, es relevante las políticas monetarias no convencionales
en base a esa revisión de la literatura, de la bibliografía, van a identificar cuál es el vacío del conocimiento, el objetivo, y finalmente en la introducción del artículo van a concluir con un párrafo donde expliquen en un párrafo la estructura general del artículo, ¿no? Este artículo tiene 10 secciones. Después de esta introducción, en la segunda sección se explica el marco teórico o el enfoque teórico que se va a utilizar en el artículo. En la tercera sección, la metodología y así. Y en la sexta sección se presenta, discute las principales conclusiones y las principales implicancias derivadas de la investigación. Entonces, ustedes han leído varios artículos y ya, entonces eso, bueno, en realidad esto yo lo estaba explicando, porque es esto, justamente todos los artículos tienen eso, ¿ya? El material, el método que van a utilizar, bueno, hay varios métodos, les decía ya, en este tema. Bueno, hay desde modelos econométricos, modelos de equilibrio general, modelos multisectoriales, modelos de insumo-producto, pero este curso es de econometría y lo que han revisado ha sido modelos econométricos de estudio de esta temática, ¿no? Bueno, porque ustedes han encontrado también, por ejemplo, habrán encontrado en la revisión varios sobre impacto, evaluación de políticas monetarias no convencionales utilizando modelos de equilibrio general, ¿no? Bueno, pues en el trabajo, reitero, es econometría, por eso el énfasis era, ustedes utilicen, les decía, la manera como es concebida econometría, como amalgama combinación de las 4 áreas, teoría económica, es la gran idea, ¿no? Teoría económica, si ustedes quieren la revisión de la literatura, en realidad es teoría económica, es qué teorías existen sobre el objeto de estudio, cuáles son las afirmaciones, el tipo de relación que hace referencia entre las variables de estudio. En los estudios que ustedes han encontrado, qué tipo de relación, positiva o negativa, cuál es el impacto, el tamaño. Entonces, en este caso era sobre todo la efectividad, ¿no? Entonces, los diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, me van a hablar, les decía, qué son políticas económicas no convencionales, específicamente políticas monetarias no convencionales. ¿Por qué son importantes las políticas monetarias no convencionales? Y ustedes han encontrado, por ejemplo, que aquí, que las políticas monetarias no convencionales se han aplicado en el 2019, pero más antes. También se aplicaron en el 2008, en el 2009, e incluso hay quienes dicen, no sé si vieron, ustedes encontraron trabajos, donde incluso se dice que el primer defensor de las políticas monetarias no convencionales fue justamente John Maynard Keynes. ¿No? John Maynard Keynes. Entonces, fíjense, en la década de los 30 ya, pero donde más intensivamente se implementaron políticas de gran despliegue en número, en magnitud y envergadura, fueron indudablemente muy de lejos en la pandemia, ¿no? A partir en el 2020 fueron tan, bueno, sobre todo en la primera ola, ya les decía esto, bueno, no voy a volver a reiterar, ustedes han visto también en el video, con la primera ola, la única manera de controlar, de aplanar la curva de contagios fue políticas de contención, políticas de cuarentena, lo que denominaron en la literatura el gran apagón. Ese gran apagón, esas políticas de contención, cierre de fronteras, cierre de fábricas, que era la única manera de controlar, de abatir, de aplanar la curva de contagios, sí controlaron la curva de contagios de tal manera que hacerla más o menos, de tal manera que, aunque en algunos países, de tal manera que no el número de casos de personas que terminaban en UCI no rebase la capacidad del sistema hospitalario, aunque en varios países sí rebasaron y
no alcanzaron las camas UCI en varios países, como en Bolivia. Pero entonces esas políticas de cuarentena han logrado aplanar la curva de contagios, pero como les decía en el video, pero han provocado una recesión económica mundial sin precedentes, como decía en el video, provocando una recesión económica mundial sin precedentes frente a las políticas económicas para controlar la pandemia. Generaron esas políticas de contención, provocaron recesión económica mundial. Y frente a la recesión económica mundial como consecuencia del COVID, nuevamente los gobiernos ahora implementaron pero políticas monetarias convencionales y no convencionales, pero ahora expansivas, que generaron un proceso inflacionario. Y hoy en día las economías del mundo están enfrentando, les decía al final del video, un dilema entre controlar la tasa de inflación y cuando todavía muchas economías, específicamente las economías emergentes y más específica aún más las economías latinoamericanas, cuando todavía no estaban terminando de recuperarse de los efectos devastadores del COVID-19, se vieron obligadas a implementar políticas ahora contractivas consistentes en el incremento de la tasa de interés, porque esas políticas excesivamente, algunos autores dicen excesivamente expansivas, colocaron tanta cantidad de circulante en la economía que estaban generando inflación. Entonces, las economías del mundo, y desde febrero, marzo de este año 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y más antes incluso el Banco de Inglaterra, empezaron a replegar sus políticas expansivas y empezaron a subir las tasas de interés, una política ortodoxa tradicional para controlar la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué son políticas monetarias no convencionales? Porque es que ustedes han debido ver también en la literatura que se implementaron en el 2008, más en el 2019, 2020, 2021, pero incluso se implementaron más antes ya. Y de hecho, les decía, el primer defensor de las políticas monetarias no convencionales fue John Maynard Keynes. Entonces, aquí, porque John Maynard Keynes hablaba también sobre la efectividad de la política monetaria, ¿no? Y justamente cuando hablamos de políticas monetarias no convencionales aparecen dos conceptos que también lo hablaba en el video. Son los términos de trampa de la liquidez, ¿no? Trampa de la liquidez. Es decir, que la tasa de interés es tan baja y en el mundo ya desde el 2008-2009 las tasas de interés eran tan bajas y eran incluso negativas, estaban en un terreno negativo. Bueno, había tanta cantidad de dinero en el mundo que las tasas de interés eran negativas, de tal manera que se dio lo que se denomina la trampa de la liquidez. Es decir, la tasa de interés era tan baja, que las personas preferían tener lo que tenían en efectivo porque al menos tiene la ventaja de que pueden gastar cuando necesiten, porque en realidad no están recibiendo tasas de interés positivas, ¿no? Por eso, y ahí también hay enlazo que dos de las herramientas monetarias no convencionales más utilizadas durante la pandemia COVID-19 fueron quantitative easing, es decir, flexibilización cuantitativa. Es decir, los bancos centrales del mundo empezaron a tener una cantidad inmensa de activos, ¿no? Flexibilización, es decir, cantidad excesiva. Entonces, la flexibilización cuantitativa
y la política de compromiso del Banco Central. Entonces, esas fueron las dos herramientas monetarias no convencionales que pretendieron darle nuevamente poder, efectividad a las políticas monetarias, porque ya no, entonces, claro, cuando sucedió esto, entonces las políticas monetarias empezaron a dejaron de ser efectivas, y con estas políticas monetarias no convencionales justamente pretendieron los bancos centrales nuevamente tomar como herramienta de política la política monetaria, ¿no? A través de estos instrumentos. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, bueno, entonces tienen que ustedes identificar cuál va a ser su pregunta de investigación. Ya, entonces, eso es. A ver, entonces, estaba explicando ya bueno, esto ya lo he explicado, entonces lo que voy a ir más, bueno, ya no voy a explicar esto, voy a ir a parte, bueno, lo que estoy dando es dando elementos para que ustedes elaboren su artículo científico, ¿no? Bueno, tal vez esto sí, creo que lo estaba explicando la clase pasada, no la clase pasada, sino el viernes anterior. Les decía, ¿no? La investigación y la econometría, ¿no? La econometría como método de investigación, y eso tiene que ver, les decía ya, con el hecho de la manera como estamos concibiendo la econometría, ¿no? La econometría, les decía, como amalgama, como combinación de cuatro áreas: teoría económica, economía matemática, estadística económica y estadística matemática. Y después nos hemos puesto a analizar qué aporta, qué contribuye cada una de estas áreas, ¿no? Entonces decíamos la teoría económica, la revisión de la literatura que ustedes han hecho, lo que han encontrado es afirmaciones o formulación de hipótesis sobre la naturaleza cualitativa, sobre qué tipo de relación existen entre las variables objeto de estudio, ¿no? Pero la teoría económica, macro, micro y específicamente en este caso la teoría monetaria, no proporciona ninguna medida numérica sobre la relación entre las variables. No dice cuánto aumentará o reducirá, por ejemplo, la cantidad demandada cuando sube el precio. En el caso de la teoría microeconómica, justamente el trabajo del econometrista es proporcionar medidas, estimaciones numéricas sobre la relación entre las variables. En ese sentido, la econometría, decíamos, da soporte empírico sobre cualquier tema. Sobre cualquier tema en economía existen varios enfoques, teorías, y la mayor parte de las veces contradictorias. ¿Quién dirime la cuestión? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de las teorías, bueno, la que describe y explique adecuadamente? ¿Y quién dirime la cuestión? Es la evidencia, son los datos. Por eso les decía, por una parte tenemos teoría económica y por otra parte el mundo real, los datos y esos mundos, la teoría económica, la revisión de la literatura y el mundo real de los datos, de los hechos, están conectadas a través, decíamos, de la inferencia, la economía matemática, la inferencia estadística, ¿no? Entonces, la economía matemática, lo que ustedes, una vez que encuentren cuál es la teoría que describa y explique de mejor manera el objeto de estudio, ustedes van a, bueno, el modelo, como ustedes han visto en varios artículos, lo que la economía matemática es traducir las afirmaciones, las hipótesis sobre la relación de las variables en un lenguaje matemático, en una ecuación. Bueno, no sé si, bueno, a ver, voy a ir acá, así, para mostrar, digamos, a qué me refiero cuando digo modelo. A ver, no sé, creo que este no tiene mucho, pero voy a ver un artículo en el cual sí tenemos. Este tampoco creo. Creo que este no. A ver, no estoy seguro, pero a ver.
Creo que sí. Bueno, este es el artículo que ya en algún momento también ya lo vimos, la parte de resumen. Bueno, acá está, ¿no? Entre la introducción, a ver, no sé si tiene el modelo matemático. Acá está, ¿no? El modelo matemático, es decir, un modelo teórico de políticas monetarias no convencionales, ecuaciones centrales, ¿no? La regla monetaria convencional, con esto me refiero, ¿no? Bueno, acá había una afirmación, una hipótesis de la teoría económica. Fíjense, mira, fíjense el último párrafo de la introducción, aunque creo que es tres, ¿no? Bueno, ya que estoy aquí. Bueno, el último párrafo de la introducción, les decía, es la explicación general de la estructura del trabajo. Fíjense acá, ¿sí? Se rechaza la hipótesis, la relevancia de la hipótesis comparada con la política no convencional, ¿no? Entonces aquí hay los autores que citan, que decían a qué conclusión llegaron en otros estudios. Encontramos que los efectos de política monetaria sobre la inflación y sobre el producto y su impacto, ¿no? Entonces acá están literaturas relacionadas, ¿no? Aquí cito los varios trabajos, autores y a qué conclusión llegaron, ¿no? Esta es la parte de la revisión de la revisión de la literatura. Están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha investigado? ¿Qué es lo que a qué conclusiones han llegado estos autores? Si van a cuestionar o van a corroborar. Sí, todo esto están haciendo con el objetivo, ya les decía, de poder identificar cuál va a ser, cuál es el vacío de conocimiento, ¿no? Acá está, ¿no? Finalmente, no sé, análisis empírico usando la metodología de estimación de Mairovitis 2021, quien reporta evidencia sobre la relevancia hasta aquí. El último párrafo, el último párrafo de introducción es un párrafo donde se describe la estructura general de un artículo. Dice, la estructura de este artículo es como sigue, ¿no? Dice, la sección 2 desarrolla un modelo simple de nueva economía keynesiana con política monetaria no convencional que provee fundamentos al desarrollo teórico y empírico del modelo. ¿No? Testea la irrelevancia. ELB. ELB es tasa de interés cero. ¿No? Justamente las políticas provocaron la sección 3 y acá, ¿no? Y la sección, dice, ¿dónde está? Sección 5 estudia la efectividad de la política monetaria y la diferencia relativa a la política monetaria no convencional. Sección 6 presenta con las conclusiones, ¿no? Y así. Acá está el modelo teórico, no, digo, el modelo matemático, las ecuaciones si ustedes quieren, ¿no? Howard Keynes, no sé, dos de los instrumentos más utilizados, les decía, fue quantitative easing, es decir, flexibilización cuantitativa, y la flexibilización, bueno, que consistió en que los bancos centrales del mundo pusieron muchos activos, empezaron a vender muchos activos en los mercados, ¿no? Acá está justamente el quantitative easing, ¿no? Entonces la flexibilización cuantitativa. Y Horwan, es decir, como el compromiso o la expectativa de qué es lo que iba a hacer el Banco Central, a qué se estaba comprometiendo el Banco Central en el futuro, ¿no? Para dar certeza a la economía. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos esta parte de economía matemática, es decir, esa parte de traducir en un lenguaje matemático en ecuaciones las afirmaciones de la teoría económica, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos esto. Entonces, esa es la parte de economía matemática que, reitero, ya es traducir en un lenguaje matemático en ecuaciones
las afirmaciones, las hipótesis de la teoría económica, en este caso de la teoría monetaria y de la teoría monetaria convencional. ¿Ya? Entonces aquí el modelo, ¿no? El modelo es un modelo VAR estructural, ¿no? Y entonces acá viene el modelo, pues acá simulaciones y el modelo empírico. Bueno, entonces aquí vamos a la otra parte, que es la tarea de la estadística económica, que lo que hace es recopilar datos sobre las variables, sobre la variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Sobre las variables, porque en este caso nos interesa, y para corroborar, contrastar la afirmación, la hipótesis de la teoría económica. No, fíjense, está bien articulado, entonces lo que hemos estado viendo no es, lo que está bien articulado, bien en relación a lo que estamos viendo, ¿no? Después, bueno, les decía, por razones de tiempos y recursos, no vamos a estudiar toda la población, vamos a trabajar con una parte de la población, denominada muestra, eso sí que va a reunir las características de la población, de tal manera que con tan solo estudiar la población, la muestra, inferamos conclusiones válidas para toda la población en su conjunto. Y eso es tarea de la inferencia estadística, que lo que hace, les decía, es conectar la teoría económica de afirmaciones de tipo cualitativo, de dirección, conectarlo con el mundo real de los datos, de los hechos, ¿no? En la medida en que los datos, los hechos, el mundo real corroboren, validen las afirmaciones de la teoría, en esa medida el modelo, el enfoque teórico que hemos utilizado va a estar describiendo y explicando adecuadamente el objeto de estudio, y econométricamente vamos a tener un R cuadrado elevado, un elevado poder explicativo, y también, si queremos, podemos hacer predicción e incluso simulaciones, ¿no? Bueno, esto también ya lo hemos visto, que la econometría tiene tres elementos. Les decía ya, la teoría económica, el mundo real de los datos, de los hechos, y estos mundos de la teoría económica y el mundo real de los datos, de los hechos, están conectadas a través de la teoría de la economía estadística, la inferencia estadística. Entonces, a partir de estos elementos, nosotros estimamos un modelo econométrico para tres aplicaciones en general: análisis estructural, previsión o predicción, y evaluación cuantitativa de políticas económicas, en este caso políticas económicas no convencionales. No convencionales, ¿no? Eso. Bueno, entonces también es relacionado la investigación con los 8 pasos de la metodología tradicional de la investigación econométrica, ¿no? Planteamiento de la teoría, es la parte de la revisión de la literatura, tarea de la teoría económica, especificación del modelo, es decir, cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. La teoría económica nos va a decir qué tipo de relación positiva o negativa existe entre la dependiente y las independientes, y cuánto es el tamaño del coeficiente que en la literatura se ha encontrado. Entonces, justamente en varios trabajos van a decir, algunos encuentran relación positiva, negativa, tanto por ciento. Por ejemplo, ¿no? La propensión marginal al consumo en Bolivia, en varios modelos, en varios trabajos se ha encontrado que está como el 75-80%. Es decir, que las familias bolivianas, del incremento de su ingreso, por ejemplo, de un boliviano, 80 centavos la dedican al consumo y un 20% la dedican al ahorro. Entonces, son datos. Entonces, cuando uno estudia los determinantes del consumo, va a encontrar una propensión marginal de 0.80 más o menos también. Ahora, si encuentra 0.40, hay que revisar, algo está mal, ¿no? O si ustedes han hecho una buena estimación del modelo, tendrían que justificar por qué representa la mitad de lo que en la literatura
se ha encontrado, ¿no? Entonces después recopilan datos de la variable dependiente. Entonces aquí, entonces eso también para hacer su artículo van a recopilar datos de la variable dependiente e independiente, ¿no? Van a estimar el modelo, la prueba de hipótesis, pero no es de los 8 pasos de la investigación econométrica, y en este caso tenemos la ilustración. Les decía, ¿no? Ahora sí puedo decir también, aquí tenemos la ilustración de en este caso les decía, ¿no? El trabajo era, fíjense, recuerden, les decía, el título del trabajo era el siguiente, ¿no? Decía, ¿no? El impacto del cambio climático sobre la productividad agrícola en América Latina 1950-2020. ¿No? Entonces, fíjense, título, el impacto del cambio climático sobre la productividad agrícola en América Latina en el periodo 1950-2020. Bueno, la variable dependiente, ¿cuál es la variable dependiente? Productividad agrícola. ¿Cuál es la variable independiente? El cambio. ¿Cuál es la variable independiente? El cambio climático, ¿no? El cambio climático, bueno, el título no debe ser de más de 15 palabras, decíamos. Tiene que estar delimitado espacialmente, pues, ¿dónde? América Latina. ¿Cuándo? ¿De cuándo a cuándo? 1950-2020, ¿no? Y hemos seguido los 8 pasos. Eso. Y a esto también yo lo expliqué en la clase pasada. Esto no, pero voy a volver después. El proceso de revisión y aceptación en realidad es más para quien va a revisar el artículo, esto, ¿no? Ya. Entonces, estoy no es rápido, pero está bien. Bueno, hemos dicho en la escritura de un artículo científico se utiliza la estructura IMRD. Bueno, ustedes ya saben qué significa introducción, métodos, resultados y discusión, ¿no? Esta es la estructura IMRD, es la estructura dominante en la escritura de artículos de investigación científica. Es una estructura muy potente como esquema expositivo porque responde a las preguntas de un proceso de investigación. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Justificación. ¿Cómo se hizo? La metodología. ¿Qué se obtuvo? Resultados, hallazgos. ¿Qué significan? ¿Qué implican los resultados, los hallazgos encontrados? Es decir, los hallazgos, es decir, los hallazgos resultados encontrados en la investigación. La estructura IMD es una estructura modular que permita al autor organizar ideas y no olvidar elementos críticos en la redacción de un artículo científico, ¿no? Permite la estructura IMRD a los revisores y editores de las revistas evaluar de modo más sencillo y certero el dictamen, ¿no? Entonces, si se va a aceptar o no el artículo que se está proponiendo para su publicación en la revista, ¿no? Permite también a los lectores, ahora sí a ustedes, a los lectores encontrar rápidamente los principales elementos del artículo. Es decir, ¿cuál es la pregunta de investigación? Eso, están hechos. Bueno, 4 son los elementos fundamentales de la estructura IMRAD o IMRD. La introducción, que responde a las preguntas ¿qué? COVID. ¿Por qué? Justificación. ¿Por qué es importante, es relevante hoy en día la economía del COVID? ¿Por qué se desarrolla el estudio? La motivación. ¿Cuáles son las principales preguntas de investigación que buscan responder? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Bueno, acá también tienen que identificar en realidad cuál es la pregunta de investigación. Y como ya les mostré en varios artículos, eso está en la introducción. Como vuelvo a mostrar aquí también, bueno, ya les mostré. Aquí también lo puedo volver a mostrar. Caso, ¿no? La pregunta. Siempre hay. Entonces, ustedes si leen detenidamente el artículo, en la mayor parte de los casos, más del 95%, de forma explícita, dice,
las preguntas concretas, así dice, ¿no? Y en algunos casos más implícitamente, como mostraba hace rato también, ¿no? Porque eso origina la investigación, porque no hay investigación sin pregunta, ¿no? No hay preguntas sin investigación, pero acá, no, acá está más explícito, dice, en este contexto una pregunta importante, ¿en qué medida? ¿No? Siempre tienen preguntas. ¿Ya? Bueno, después tiene la segunda gran parte de un artículo, pues es el método, los métodos que se han utilizado, y el método responde a la gran pregunta, ¿cómo se hizo la investigación? Y eso implica responder cuándo, dónde y cómo fue el desarrollo del estudio, la investigación, qué materiales, métodos se han utilizado, qué metodología y qué técnicas se utilizaron. Y bueno, hay diferentes metodologías dependiendo qué enfoque teórico estamos utilizando. Lo que sí hay que hacer es justificar por qué este método, el método A y no el B y no el C, ¿no? Entonces, hay que justificar. Bueno, después viene el tercer gran elemento de un artículo científico bajo la estructura IMRD, son los resultados. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales hallazgos? Hallazgos, resultados que se han encontrado en la investigación. Les decía, ¿no? Aunque a estas alturas a ustedes todavía no les puedo pedir, pero si fueran, digamos, publicar en una revista, ahí sí habría que ser muy riguroso en decirles, y bueno, les decía ya, surge la necesidad de publicar y difundir cuando hay algo que comunicar. Cuando hay algo que comunicar, difundir en la comunidad científica, ¿no? Y lo demás es ponerse a escribir. No, ahora, y aquí voy a compartir algo que estaba. Y cuando uno empieza a ver, ya les decía, y creo que la clase pasada les compartí esto, ¿no? Les decía, la inspiración existe, ¿no? Pablo Picasso dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Es 1% de inspiración y 99% de trabajo, ¿no? O como decía Bertrand Russell, ¿no? Estoy convencido de que existe la suerte, ¿no? Y los suertudos, las suertudas, es resultado de un trabajo arduo, ¿no? Pues quería compartirles, les decía, ¿no? Acá, a ver, no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Pero en este caso tenemos algo que decir, ese es el resultado, y decirlo, pero decirlo en un lenguaje, en un lenguaje científico, es decir, utilizando el método científico, la estructura de un artículo científico, en este caso, la estructura IMRD, ¿no? Entonces, en base a la revisión de la literatura, ustedes han encontrado algo que decir. Bueno, hay algo que decir. Entonces, decirlo, pues escribirlo utilizando el método científico y la estructura IMRD. Entonces, les decía, surge la necesidad de publicar, difundir algo cuando hay resultados que hay resultados que existen la necesidad de comunicar, difundir a la comunidad científica, ¿no? Bueno, ¿qué resultados? Cuantitativos, cualitativos, ¿cómo se obtuvieron? ¿Qué respuestas fueron encontradas para las preguntas? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación? ¿Qué hipótesis se verificaron o se rechazaron? Pues las afirmaciones se contrastaron, se corroboraron las afirmaciones de la teoría económica, ¿no? Ya es fundamental el marco teórico analítico. El marco teórico analítico, porque eso son la manera como vamos a concebir los conceptos, las teorías,
¿no? Los conceptos, las teorías, cómo vamos a concebir nuestro objeto de estudio. Y el marco teórico analítico, la teoría económica, también es fundamental porque nos va a permitir, les decía ya, establecer, definir la especificación econométrica del modelo. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuáles son las independientes? ¿Qué tipo de relación existe? ¿Positiva, negativa? En otros trabajos, ¿cuánto ha sido la propensión marginal al consumo? En cuanto el COVID aumentó la pobreza y la desigualdad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hipótesis se verificaron o se rechazaron? Y la discusión, ¿no? ¿Qué significa, qué implican los resultados a los que se arribaron, los hallazgos que se encontraron en la investigación? Discusión implica también analizar y comparar nuestros resultados. Ahora, estos resultados se describen y explican a la luz utilizando el marco teórico seleccionado, ¿no? Por eso siempre insisto, un marco teórico es como una lente. Es decir, hay lentes para ver a lejos, hay lentes para el sol, pero mejor si fuera una lente que simultáneamente nos permitiría ver a lejos, que sería para miopía, para el sol, que te quite el reflejo de la computadora. Pues eso sería un buen marco teórico analítico. Entonces, ese un buen teórico analítico nos permite describir, explicar, incluso predecir adecuadamente el objeto de estudio. Entonces, es a la luz del enfoque teórico que hemos seleccionado que vamos a interpretar, a analizar nuestros resultados, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tienen las respuestas halladas, ¿no? ¿Cómo afectan los resultados al campo de estudio? ¿Cómo encuadran o coinciden o divergen nuestros resultados de nuestra investigación con los resultados de otras investigaciones similares? Les decía, aquí primero decimos en qué aspectos hemos coincidido con otras investigaciones, pero también en qué aspectos hay divergencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa divergencia, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los futuros temas de investigación en la temática? Bueno, introducción, ¿qué problema se estudia? Método, ¿cómo se estudia el problema? Resultados, ¿cuáles fueron los principales hallazgos? Discusión, ¿qué significan, qué implican los resultados hallados en la investigación? Ya les mostré esto, es el modelo de copa de vino de la estructura IMRD. Introducción, pues, donde se presenta el tema, se posiciona el estudio desde una perspectiva amplia, se describe la estructura general de los artículos, sino este artículo tiene 6 secciones, en la segunda, en la tercera y en la sexta las conclusiones, ¿no? 50% de un artículo tiene que estar, el cuerpo del artículo está constituido por los métodos y resultados que deben representar un 50% del artículo, donde se describen los métodos aplicados en métodos y se reportan, se discuten, analizan nuestros resultados a la luz del marco teórico y a la luz también de los datos que corroboran, contrastan las afirmaciones de la teoría económica. Y conclusiones donde destacamos la importancia del tema. Bueno, voy a ir ya más rápido acá. Bueno, les decía ya eso también. El orden de cómo se escribe, de cómo se expone el artículo. Título, autores, resumen, introducción y MRD. Ahora, el orden de escritura es al revés. Resultados, figuras, tablas, discusión y terminamos en el título, ¿no? Eso también ya lo vimos. Bueno, la estructura básica, ya hemos dicho, incluye IMRD, introducción, método, resultado, discusión, 4 elementos, pero en la práctica, ya hemos dicho, la versión extendida de un artículo tiene 10 secciones, añade título, abstract, conclusiones, agradecimientos y referencias bibliográficas.
donde cada una de las partes de un artículo científico responde a una pregunta. El título, ¿de qué trata? ¿De qué trata? ¿Qué trata? ¿De qué trata? El abstract, ¿qué es? ¿Qué es? Resumido, ya hemos dicho el objetivo, el método, los resultados, las conclusiones. En introducción, ¿qué? ¿Por qué? Justificación, importancia, relevancia, el objetivo, la hipótesis, la pregunta de investigación. El método, cómo se hizo, los resultados, qué se obtuvo, ¿no? Discusión, cuáles son las principales implicancias, qué significan los resultados. Bueno, redacción de un artículo, el título, ¿no? Por cada persona, son datos estadísticos, por ejemplo, por cada persona que lee un artículo científico, 500 solo leen el título, y esto era en 1983. Hoy en día la estadística es mucho mayor por la existencia de catálogos en línea y buscadores. Un buen título es el más breve posible que describa adecuadamente el contenido del artículo. Un artículo tiene que ser informativo. ¿Ah? Cada palabra en el título debe elegirse cuidadosamente. La asociación entre las palabras debe ser manejada con certeza. El error más común en el título, entonces, lo que voy a hacer es explicar cada uno de los elementos de un artículo, empezando del título y cerrando las conclusiones. Entonces, estamos en el título. Un buen título, les decía, es el más breve posible. Un buen título tiene que ser breve, no más de 15 palabras, ¿no? Que describa adecuadamente el contenido del artículo. Cada palabra en el título tiene que ser impactante, tiene que ser algo que te enganche, así, algo que te llame, que te impacte, que llame la atención, ¿no? Que llame la atención. En esa medida vas a retener al lector, porque si no hay algo que lo impacte, el lector se va a ir, ¿no? Entonces, cada palabra, la asociación entre las palabras debe ser manejada con certeza. El error más común en los títulos de los artículos es la mala sintaxis, es decir, el orden de las palabras, ¿no? Bueno, el título debe ser declarativo y explicativo de lo que el artículo contiene, no solamente de los temas que trata, ¿no? Cuando es posible utilizarlo, considerar que un título sea declarativo puede ser más directo que un título neutral. Y acá tenemos un ejemplo de título neutral, por ejemplo, es el siguiente. La influencia de la aspirina ¿no? En vez de un título neutral es mejor, en vez de un título neutral, es mejor un título declarativo, ¿no? Cuando este título neutral podría haber sido mucho más expresivo. La siguiente, ¿no? Banner recibió el premio Nobel en 1988 por su descubrimiento que explicó cómo la aspirina alivia el dolor. Entonces, un título que te enganche, ¿no? Algunos títulos son muy breves y tienen poco contenido, ¿no? El misterio los puede hacer atractivos. No sé si. Estudios sobre redes. Ese título no es descriptivo. Un título que no es descriptivo es muy poco útil. Con mayor frecuencia los títulos en algunos casos son demasiado extensos que parecen prácticamente un abstract, ¿no? Fíjense este título de más de 3 líneas, que más que un título parece un abstract. ¿Mm? En un título hay que evitar palabras superfluas, es decir, en general, al principio del título del artículo, ¿no? Como por ejemplo, estudios sobre, investigación sobre, observaciones sobre, o una, ¿no? Al inicio del título de un artículo. Un abstract es definido como un resumen de un documento. Un abstract es una mini versión del artículo. Debe proveer un resumen breve de las principales secciones del artículo, es decir, siguiendo el modelo
IMRD, ¿no? Introducción, métodos, resultados y discusión. La presentación del trabajo en el abstract, estamos en el abstract, debe presentarse en pasado, cuando se refiere al trabajo ya realizado. El abstract, el resumen, nunca puede dar información o sugerir resultados que no están presentes en el artículo, ¿no? Generalmente no, en el abstract no deben incluir abreviaciones o referencias a otros autores, ¿no? Como ustedes han leído varios abstracts, varios resúmenes, en los abstracts no citan a otros autores, tampoco utilizan abreviaturas, ¿no? Una buena idea, seguimos en abstract, redacción de artículo abstract, una buena idea es de ir escribiendo un abstract de trabajo durante el trabajo o investigación. El abstract de trabajo debe revisarse y completarse una vez que el artículo ha sido terminado, ¿no? Al menos cuatro frases son requeridas en un abstract, ¿no? El contexto, la descripción del problema, el método, los resultados y las conclusiones, ¿no? A ver, escritura y ciencia, artículos científicos de calidad. Los mejores papers, los mejores artículos científicos combinan la ciencia, ¿no? Combinan la ciencia con el arte de la escritura, ¿no? Un uso adecuado de la estructura IMRD mejora el arte de la escritura y por extensión mejora los mecanismos de comunicación y difusión de la ciencia. Sharp 2022 deja claro que una buena escritura no dice nada sobre la calidad de la investigación científica, pero una buena redacción puede convertir un buen trabajo en uno mejor o en uno excelente. Y en ocasiones la diferencia puede ser sustancial. Redacción del artículo. Introducción. Un mal comienzo resulta en un mal final. Eurípides, ¿no? El objetivo de la introducción es proporcionar información del contexto para que el lector pueda entender el problema y evaluar la propuesta y los resultados sin tener que consultar bibliografía adicional. Entonces, una buena introducción tiene que ser autocontenida, ¿no? Autocontenida. La introducción del artículo debe proveer los motivos y razones para el estudio y sus propósitos, ¿no? Las referencias deben elegir las referencias bibliográficas en la introducción. ¿Qué autores voy a citar? Deben ser elegidas con cuidado para proporcionar información de contexto apropiada, ¿no? Las referencias genéricas pueden ser bien conocidas, en general, no artículos previos del autor, ¿no? Cuando uno pone a disposición o cuando uno manda su artículo en una revista, generalmente les decía el día martes, generalmente no es recomendable que el autor se autocite para evitar que los revisores identifiquen al autor, ¿no? Les decía, los artículos de revistas científicas indexadas, la revisión lo hacen por pares académicos y se hace revisión a doble ciego. Es decir, que los revisores no saben y en el artículo no tiene que estar el título, el nombre de los autores. Tampoco ni siquiera en las referencias bibliográficas, porque eso podría dar a identificar quién es el que está escribiendo, ¿no? Y tampoco es doble ciego, es decir, los revisores, los pares académicos, los miembros del comité editorial de la revista,
no saben a quién corresponde el artículo, porque no vienen los datos del autor, está prohibido que estén los datos. En otro sobre cerrado se manda quiénes son los autores del artículo. Y tampoco, pero los autores saben quiénes le van a revisar el artículo. Por eso se llama doble ciego. Si alguien estaba levantando la mano. Creo que no, estaban hablando, no sé qué estaban haciendo ustedes. Bueno, a ver, sigamos. Entonces, ustedes, a medida que voy explicando, ustedes ya han leído los artículos, es por esto, no, ya le están, digamos, como que le están encontrando ahora las razones, cómo y por qué tenía uno u otro elemento en cada una de las partes del artículo, ¿no? Entonces, la mayor parte de la introducción se escribirá en tiempo presente, ya que se introduce el problema y el conocimiento establecido sobre el problema al momento de iniciar el trabajo. Bueno, la introducción tiene que ser, bueno, el contenido imprescindible de la introducción debe incluir el problema de investigación y la solución propuesta, ¿ya? El problema de la investigación, ¿ya? Y eso es en base a la revisión de la literatura, el vacío del conocimiento, ¿no? Y la solución, es decir, la hipótesis, la respuesta anticipada a la pregunta de investigación. Pero es una respuesta, no es cualquier respuesta, es una respuesta científica, fundamentada, justificada, les decía, en la teoría económica y en la evidencia empírica, en los datos, ¿no? Bueno, la introducción, lo que se recomienda que debe contener es uno, el contexto, la motivación y el alcance del problema investigado. 2. Una presentación general de la literatura relacionada del tema de mayor relevancia, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a dar cuenta de la buena revisión o no que han realizado sobre el trabajo, ¿no? El tercer elemento es la descripción del método, la descripción, selección y justificación del método que están utilizando en el artículo, ¿no? En la introducción también tiene que estar los principales hallazgos del trabajo. Y ya les decía también varias veces, y en el último pasaje de la introducción, la estructura general del artículo. Entonces, este artículo tiene 6 secciones y explicar qué contiene cada una de las secciones. Bueno, en la introducción no ocultar información importante. Es que no se trata de una novela de suspenso, ¿no? El error común de los principiantes es guardar los hallazgos más importantes para el cuerpo central del artículo. Los lectores científicos, la comunidad científica, quieren saber de antemano que el mayordomo es el asesino, ¿no? Como dice Zatanov, 1981. Entonces no es una novela de suspenso. Bueno, algunas recomendaciones, motivos para las recomendaciones, ¿no? En la introducción. La definición del problema es fundamental. Debe presentarse de modo razonable, entendible y motivante para el lector. El contexto y la motivación atraen la lectura. Se debe destacar la importancia, la relevancia del tema y por qué se seleccionó para la investigación. La literatura relacionada y el método que se vincula con el problema, proporcionando una visión del área, cómo se ha intentado responder el problema previamente por otros autores y cómo y por qué se resuelve su trabajo presentado, siguiendo un orden lógico, los principales resultados, conclusiones y contribuciones que son el toque final del trabajo y deben destacarse
de modo acorde. La introducción es como un mapa, un roadmap, ¿no? Es una ruta desde el problema desde el problema de investigación hasta la solución y los resultados, y que la redundancia con lo descrito, ¿no? En artículos de revista debe explicitarse si parte del trabajo se ha presentado anteriormente, como un artículo de conferencia, ¿no? Los artículos, la mayor parte de los artículos, algunos artículos previamente han sido presentados en conferencia, en congreso, y en ese caso hay que decir qué parte ha sido presentada, pero los autores deben justificar adecuadamente que existe suficiente contenido científico adicional con respecto a las publicaciones previas. ¿Ah? Que justifican pues que ustedes estén publicando nuevamente el artículo, porque tiene algo más, mucho más que la versión anterior presentada, publicada, ¿no? Bueno, algunos autores tienden a presentar los mismos resultados en varias revistas, y eso, por lo menos en estricto rigor, no debería hacerse, a no ser que los mismos datos, bueno, puedes trabajar con la misma base de datos, pero con diferentes enfoques teóricos, eso sí, porque cada enfoque teórico diferente es diferente manera de interpretar. Entonces, en ese caso no habría problemas, ¿no? Redacción del artículo, reseña de trabajos relacionados en la introducción, ¿no? La reseña del trabajo relacionado es fundamental para posicionar y dar contexto a la investigación. Permite al lector, la reseña de trabajos relacionados con la investigación, contextualizar la propuesta en el marco de los desarrollos previos en la temática, permite al autor destacar las contribuciones y los avances sobre trabajos previos, ¿no? Brinda calidad y seriedad al trabajo al conocer el estado del arte y las investigaciones previamente desarrolladas. ¿Ya? Bueno, los métodos, estamos en los métodos, ¿no? Métodos. La sección de métodos es crucial, ya que la piedra fundamental del conocimiento científico es que los resultados deban ser reproducibles, replicables. Decíamos que una de las características de un artículo científico es la replicabilidad. Por eso, ¿sí? No está compartiendo la pantalla, perdón. Ya. Creo que desde hace rato nos compartiendo, ¿no? Es que alguien estaba... Bueno, voy a volver con esto y vamos a terminar. Bueno, creo que desde esa parte no estaba compartiendo. Bueno, voy a ir rápido en esto. Les decía, ¿no? El contenido imprescindible de la introducción es que tiene que tener el problema y la solución, el problema de investigación, la pregunta de investigación y la solución, es decir, la hipótesis. El contexto, la motivación, la presentación general de la literatura relacionada al tema de investigación, la descripción y justificación del método que están utilizando, los principales resultados, contribuciones del trabajo. ¿Qué es en realidad, los revisores en realidad se fijan en esto? ¿Qué de nuevo, cuál es el aporte, la contribución del artículo? Es decir, ¿es realmente una contribución, un aporte, un resultado novedoso, innovador? Entonces, eso es lo que revisan los del comité científico, los del comité editorial de las revistas, ¿no? Les decía, no ocultar información importante, no es una novela de suspenso, no. Eso lo hacen los principiantes. Los lectores científicos quieren saber, como dice Zatanov, los lectores científicos quieren saber de antemano quién es el asesino.
los métodos. La piedra fundamental del conocimiento científico son los resultados. Les decía, ¿no? Si surge la necesidad de publicar y difundir, es porque hay resultados de los cuales hay que dar cuenta a la comunidad científica. El autor debe proporcionar las bases para que su análisis pueda ser repetido por otros autores. Por eso les decía, cada vez es una práctica más cotidiana, cada vez es más común que las revistas soliciten a los autores la base de datos utilizada. La base de datos que han utilizado. Es decir, para poder replicar, ¿no? Y en algunos casos incluso les solicitan que les envíen las rutinas que han programado, ya sea en MATLAB, en Gauss o en R, o si han utilizado algún software estadístico econométrico. ¿No? Porque también en Stata se puede programar, ¿no? Entonces, solicitan, entonces, justamente porque, bueno, hay que tomar en cuenta que los del comité editorial son los pares académicos que revisan los artículos, son expertos en el tema. Entonces, si le están pidiendo es porque debe haber, supongo, alguna sospecha, entre comillas, de que los resultados, bueno, hay algunos que, bueno, fuerzan a que llegar a tener conclusiones, ¿no? Bueno, hay de todo. El argumento sobre si habrá interés o no en repetir los experimentos es irrelevante. Debe existir la posibilidad de replicar el trabajo, ¿no? El trabajo nos representa, ¿no? Entonces, la sección de métodos suele estructurarse en diferentes subsecciones. La mejor estructura es la que guarda la correlación entre métodos y resultados. Y ya, bueno, aquí termino con esto. La descripción debe ser precisa. Los métodos son como recetas de cocina, que si una las sigue paso por paso, debería poder llegar a los mismos resultados a los que llegaron los investigadores, ¿no? Bueno, los análisis estadísticos son frecuentemente utilizados. Bueno, pero el análisis debe concentrarse en explicar los datos y no las técnicas estadísticas. Bueno, si es una técnica estadística estándar, conocida, el autor no debe detenerse en ello. O si el autor ha adquirido alguna nueva habilidad en programación, si se detiene mucho en eso, es como está dando cuenta implícitamente, inconscientemente, que recién ha adquirido dichos conocimientos, dichas habilidades, ¿no? Una descripción extensa de técnicas estadísticas da la idea de que el escritor recién adquirió esos conocimientos y que asume que el lector los necesita conocer también. Métodos estadísticos tradicionales deben mencionarse sin más comentarios, ¿no? Métodos avanzados sí requieren sí requieren una explicación pormenorizada de cómo lo han hecho. La regla general es describir los métodos en el orden en el que fueron utilizados. En ocasiones es útil revertir el orden de presentación, ¿no? Salvo que un método previamente propuesto sea extensivamente conocido, es muy recomendable proporcionar al lector una descripción de su funcionamiento, ¿no? Un test estadístico reconocido como el test o el clásico algoritmo de Dijkstra puede mencionarse sin ninguna explicación. Sin embargo, técnicas específicas como el método de simulación deben ser explicadas. Pero tampoco detenerse mucho en eso, ¿no? Bueno, un aspecto clave de la ciencia es la replicabilidad, ¿no? La construcción, bueno, eso es.
Un nuevo procedimiento o método debe ser explicado en detalle para asegurar que otros científicos puedan repetir y validar la investigación. Para autores con poca experiencia es difícil encontrar el punto justo entre poca y mucha información sobre los métodos utilizados. Ambos errores son comunes, ¿no? Entre poca y mucha información. La experiencia va dando una guía para la descripción de que cada método. Los revisores deben leer la sección de materiales y métodos con mucho cuidado. Si hay dudas sobre la aplicabilidad de los métodos o sobre la repetibilidad de los experimentos, la sugerencia será rechazar el artículo, aunque los resultados sean excelentes, ¿no? Bueno, eso es. Quedemos acá. Bueno, mañana vamos a continuar con lo que falta de resultados, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas, la introducción, los métodos y el título del resumen. Entonces, fíjense, hemos estado yendo del orden inverso, ¿no? Entonces, hemos estado teniendo cada una de las partes del artículo. Y ya, entonces, quedemos acá. Voy a registrar la asistencia. Entonces, reitero, ¿no? Vayan pensando ya cuál va a ser, en base a lo que han hecho, a la revisión de la literatura, cuál va a ser su pregunta de investigación y a partir de ello, cuál va a ser su título, cuál es el principal resultado, cuáles son los principales datos de qué variables necesitan recopilar para hacer su trabajo. Ya, bueno, entonces, no sé si hay alguna consulta, de lo contrario quedaríamos aquí. Ya registró la asistencia. Ya, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, tarea, ¿no? Entonces, pregunta, investigación, título, qué marco teórico van a utilizar, los datos que necesitan recopilar y vayan trabajando en eso. Ya, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Leslie.